Hola, mi nombre es Rodolfo Leiva, soy médico cardiólogo, egresado de la Universidad Nacional de Rosario y me desempeño como cardiólogo en el Hospital Provincial del Centenario, especialmente en la sección de Chagas. Bien. Hola Rodolfo, muchas gracias por tu tiempo con los usuarios de Intramed. La primera pregunta que te quería hacer es, ¿cuándo se debería sospechar una miocardiopatía chagásica en el consultorio? La miocardiopatía chagásica es una entidad que suele aparecer en el 10 al 20% de los pacientes con diagnóstico de Chagas. En realidad, la epidemiología dice que del 100% de los infectados con Chagas, pasada la etapa aguda, van a pasar a una etapa crónica en la cual puede observarse algún grado de compromiso de órganos, puede ser a nivel gastrointestinal, neurológico o cardiológico. A nivel cardiológico nosotros vamos a encontrar afectación mecánica o afectación eléctrica en distintos grados de severidad hasta en el 30% de los casos. Los grados más avanzados de miocardiopatía dilatada chagásica, que es la forma más frecuente, la vamos a encontrar en el 10% probablemente de los casos. Vamos a tener que sospechar estos casos inicialmente cuando tengamos un foco epidemiológico. Es importante en la anamnesis preguntar a los pacientes si tienen algún foco epidemiológico en cuanto al lugar de donde nacieron, si tienen alguna relación con viajes a zonas endémicas. La enfermedad de Chagas es endémica en Latinoamérica, principalmente en las zonas del trópico. Es una enfermedad considerada endémica en lo que es desde México hasta el centro de nuestro país, predominantemente en el norte. Esa epidemiología ha ido cambiando, pero viendo en nuestro caso que los pacientes pueden haber nacido en un momento donde en alguna región todavía teníamos transmisión vectorial, el contacto con la vinchuca, que es el vector que se relaciona con esta parasitosis, puede estar alertándonos sobre una posibilidad de un compromiso de su miocardiopatía a causa de Chagas. La otra cosa que también tenemos que sospechar es cuando los pacientes tienen antecedentes de familiares, madre o abuela con diagnóstico de Chagas y que puede haber sido una transmisión vertical, que se llama. En estos casos, cuando nosotros tengamos un paciente con una cardiopatía diagnosticada, podemos sospechar que es de origen chagásico cuando alguna de estas causas esté presente. Bien. ¿Y pueden los hallazgos electrocardiográficos definir el pronóstico de la enfermedad? Los hallazgos electrocardiográficos pueden tener una amplia gama de patrones y estar reflejando diferentes grados de severidad. Por supuesto que hay dentro de esos compromisos diferentes variedades y diferentes tipos de hallazgos, y la severidad puede estar relacionada en el caso del grado de compromiso clínico que tenga el hallazgo electrocardiográfico. No siempre vamos a encontrar un paciente que tenga un electrocardiograma muy alterado para que refleje gravedad del paciente. Pero vamos a encontrar dentro de esa gama de alteraciones diferentes grados de bloqueos, grados de arritmias y diferentes compromisos de ese sistema cardionector afectado por la cardiopatía chagásica. Es decir, Bien. que Sí, te escucho. definitivamente podría aparecer algún grado de mayor severidad de la cardiopatía cuando mayor sea el compromiso electrocardiográfico que presenta. Perfecto. ¿Y qué estudios se suelen indicar cuando se programan los controles en estos pacientes? ¿Es difícil la adherencia al mismo tiempo? Una vez diagnosticada el compromiso cardíaco del paciente con Chagas, vamos a tener diferentes tipos de controles. Básicamente lo que hacemos en un paciente con compromiso chagásico es un control anual con electrocardiograma, ecocardiograma, ergometría y Holter. Pero esto va a depender muchas veces de qué afectación encontremos. Si el paciente tiene alguna afectación de mayor severidad, es probable que el tipo de estudios que hagamos
requiera mayor frecuencia y un control más cercano, con tiempos más cortos entre las consultas. Por supuesto que esto tiene que ver mucho con una evaluación clínica global del paciente. No podemos manejarnos solamente con lo que nos dicen los métodos complementarios. En este sentido, justamente para esta población de pacientes que suelen tener muchas dificultades, se caracteriza esta población por presentar múltiples vulnerabilidades, suman a las dificultades en la adherencia, al seguimiento, por lo cual requieren que uno tenga en consideración estos puntos al momento de definir con qué métodos complementarios y con qué frecuencia poder seguirlo. El otro punto que también es importante considerar es la disponibilidad que nosotros tengamos en nuestro centro o en nuestro medio. Muchas veces recurrimos a los métodos más accesibles, aunque a veces no sean los más adecuados. De todas maneras, es importante seleccionar estos métodos con un criterio clínico y el tiempo en el cual lo vamos a pedir también tiene que ser adecuado y hacer los esfuerzos para mejorar la adherencia de los pacientes ante estas indicaciones, por supuesto. Bien, Rodolfo, lo siguiente que te quería preguntar es, al margen de los tratamientos específicos para las manifestaciones cardiológicas, es a quienes se les indica tratamiento etiológico con antiparasitarios. En relación al tratamiento etiológico, nosotros disponemos de dos fármacos en la práctica habitual, con desnidazol y nifurtimox. Las recomendaciones actuales hablan de indicar un tratamiento etiológico a los pacientes que presenten infección aguda por Chagas. Esto nos remite también a pensar no solamente en los cuadros de primera infección, sino también en los pacientes con Chagas crónicos que presenten cuadros de reagudizaciones. En eso claramente está indicado. De la misma manera que en los pacientes más jóvenes, en la población menor de 19 años, que presenta diagnóstico de Chagas crónicos, está indicado. Desde hace algunos años en nuestro país se está haciendo mucho esfuerzo por incrementar los tratamientos en los niños en las edades más tempranas, pasado el año, luego de haber diagnosticado una serología positiva por transmisión vertical, y pensar en un Chagas congénito, la indicación de tratamiento es mucho más fuerte y por suerte los esfuerzos de los programas de Chagas que están abordando esta problemática están teniendo mucho más efectividad en este periodo. La indicación de tratamiento en los pacientes jóvenes está sostenida principalmente cuando no existe afectación miocárdica evidente todavía bajo los métodos complementarios que nosotros disponemos. Hay otra población en la que se puede hacer un tratamiento etiológico, que es en los pacientes jóvenes, menores de 50 años, que todavía no tienen un compromiso cardíaco. En estos casos, lo que dice la guía es que tratar probablemente pueda generar algún beneficio. Sin embargo, en la población mayor, esto lo demostró el estudio Benefit, mayores de 50 años con compromiso miocárdico, ya el tratamiento probablemente no revista ningún beneficio. Con lo cual, a tu pregunta, la respuesta es hacer todos los esfuerzos en la población joven. Inclusive, considero que las mujeres en edad con capacidad de procrear estén recibiendo un tratamiento de una manera con fuerte indicación, tratando de disminuir la transmisión vertical de Chagas. Y continuando con el tratamiento, ¿en qué situaciones se deben considerar las ablaciones con catéter? Y además, me gustaría saber si el trasplante cardíaco puede ser una opción terapéutica. Los pacientes con Chagas crónicos y compromiso arrítmico suelen tener diferentes cuadros con complejidad muy importante y de difícil manejo clínico, y en este sentido la fisiopatología nos habla de procesos fibróticos a nivel miocárdico que sirven de puntos de partida y de origen para arritmias ventriculares, principalmente, que suelen revertir gravedad. Cuando nos encontramos con este tipo de cuadros, es posible
que el tratamiento farmacológico no sea suficiente y que la prevención secundaria con el implante cardiodesfibrilador requiera también considerar la realización de algún tratamiento con ablación por radiofrecuencia o crioablación. Son procedimientos que están con una curva creciente de realización que todavía no se realiza en todos lados, pero que justamente requieren de una tecnología importante, pero sobre todo con una expertise basada en la experiencia en este tipo de cuadros. Las ablaciones tradicionales que los armólogos saben hacer muy bien, actualmente están siendo superadas probablemente de alguna manera, justamente por lo que decía de la fisiopatología que presentan estos pacientes por las ablaciones epicárdicas, que justamente nos pueden beneficiar en la disminución de los cuadros de arritmias de estos pacientes, sobre todo cuando uno lo asocia con tratamiento farmacológico coadyuvante. Cuando hablamos del paciente con cardiopatía chagásica e insuficiencia cardíaca avanzada, es un punto en el cual podemos también considerar el trasplante cardíaco como una opción terapéutica. En este sentido, sabemos que en nuestro medio, desgraciadamente, la donación de órganos sigue siendo deficitaria y el requerimiento de trasplantes es alto relativamente. En el punto justamente de estos pacientes, hay que mencionar que el tratamiento para la insuficiencia cardíaca avanzada, que habitualmente está descrito, suele estar en su mayoría extrapolado de la evidencia que contamos con otros pacientes o en otros cuadros y en otras etiologías de cardiopatía, como puede ser la isquémico-necrótica o la idiopática. La menor cantidad de pacientes con Chagas han sido incluidos en estudios para tratamiento de insuficiencia cardíaca con fármacos de nueva línea, con lo cual es posible que tengamos alguna limitación también para poder tomar definiciones. De todas maneras, considero que la inclusión de pacientes con diagnóstico de Chagas y cardiopatía en listas de espera para trasplante cardíaco es una posibilidad terapéutica que hay que tener en cuenta en la evaluación global de estos pacientes. Perfecto. Para ir finalizando y agradeciéndote nuevamente el tiempo compartido, te consulto cuáles son los principales obstáculos para erradicar este mal, para erradicar la enfermedad de Chagas. Bueno, tu pregunta tiene varias aristas que es importante mencionar. Siempre hablamos que Chagas es una enfermedad multidimensional, donde no solamente los factores biomédicos como los que venimos charlando hasta ahora juegan un rol importante, sino que también es un problema anclado en situaciones fuertemente sociales, culturales, económicas y políticas. Y en cada una de esas aristas vamos a encontrar obstáculos. Es posible que algunos pesen más que otros en determinados momentos, pero sin lugar a duda, los obstáculos más importantes tienen que ver con las definiciones o falta de definiciones por parte de los estados al momento de delinear políticas sostenidas para tratar de disminuir el riesgo de infección, la exposición a la enfermedad, porque justamente es una enfermedad en la cual se estima que hay millones de personas infectadas en Latinoamérica, 6 a 7 millones de personas, pero el riesgo por exposición a la enfermedad, al ser una enfermedad vectorial, es mucho mayor. Entonces, en ese sentido, considero que entre los obstáculos que existen para erradicarla, podemos mencionar las cuestiones sociales, económicas y políticas. Más allá de eso, también no es menor los factores culturales que hacen que no podamos todavía terminar de definir políticas adecuadas en función de las diferentes culturas que se exponen a esta problemática. Y por último, también me parece que existe, como mencioné previamente, cierta limitación en los avances de estudios farmacológicos destinados específicamente para esta población que permitan un tratamiento curativo diferente, mejor o incluso más rápido para estos pacientes. Es posible que los obstáculos sigan estando,
Entonces me parece que un obstáculo fácilmente, o al menos más fácilmente sorteable, es la concientización, tanto de la comunidad en general como de toda la comunidad médica y de los equipos de salud, para poder abordar de una manera seria y continua esta problemática, para tratar de darle solución a las personas en el colectivo que se ven afectadas por la enfermedad de Chagas.